Dios les bendiga, hermanos que nos ven en esta hora. Reciban un saludo de mi parte. Este que les habla es el hermano Jonathan Maldonado. Y le estamos hablando desde la iglesia, el Templo Pentecostal, Asamblea de Dios en Bayamón, que pastorea el reverendo Elías Torres y su esposa Melissa Vélez. Reciban un saludo de parte de nosotros hacia ustedes. Y vamos a presentarnos en oración al Padre porque hoy tenemos un tema muy hermoso y queremos la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Así que usted allá, ¿verdad? Interceda y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que esté abriendo los corazones para ser edificados en esta hora. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí presentes y predicar tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté en este lugar, esté tomando control de mi mente y de mis labios, para que sea tu palabra la que salga por mi boca, Señor. Sea palabra que edifique la tuya, Dios amado. Te pido que filtres cualquier tipo de idea humana y que sea el Espíritu Santo dirigiendo cada una de las cosas que se hable en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar, ¿verdad? Hablando del tema de la providencia de Dios. Un tema sumamente importante para todo el mundo. Pero se acercan las épocas festivas. De hecho, se acercan para algunas personas, para el puertorriqueño ya llegaron, porque desde que comienza el mes de noviembre, para el puertorriqueño llegó la Navidad, llegó la época festiva. Posiblemente las personas que nos estén viendo en el extranjero, que conozcan a algún puertorriqueño, como nos gusta llamarnos boricuas, posiblemente ya ha decorado o ya conozca a alguien que haya puesto decoración navideña, o un arbolito de Navidad o un pesebre, que nos gusta mucho, ¿verdad?, acentuar que lo que celebramos en la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la época navideña es una época bien deseada, es una época de júbilo, es una época de gozo, especialmente para los niños, es una época bien bonita, es una época donde tenemos unas experiencias muy bonitas. Nos gusta mucho, mundialmente, ¿verdad? Nos gusta la Navidad y estas épocas festivas que siguen entonces con despedida de año, y el puertorriqueño sigue por ahí, por ahí, por ahí. Por eso es que decimos que en Puerto Rico pues las navidades más largas del mundo las tenemos nosotros. Y es una época muy bonita, ¿verdad? Ya lo he repetido muchas veces, porque se repite una y otra vez, una y otra vez. La realidad es que no para todo el mundo es una época muy bonita. Para muchas personas la Navidad o las épocas festivas tienden a ser una época en que se deprimen, una época en que llega mucho sufrimiento, por diversas razones. Asimismo, cuando nosotros tenemos experiencias bonitas, familiares, en estas épocas donde sentimos muchas emociones, cuando faltan seres queridos o cuando nuestra vida ha cambiado de alguna manera, asimismo de grande es el vacío que se queda. Y hay muchas personas que no la pasan bien en las épocas festivas. Y es importante que la iglesia esté consciente de esto, porque la iglesia está para sostener, para consolar, para atender las necesidades de los hermanos. Y parte importante de esto es darnos cuenta, es observar, es no ser ciegos y darnos cuenta que hay hermanos y hay personas que no la pasan muy bien en la época festiva. Una de las ¿verdad? De las razones por las cuales hay personas que no la pasan bien en la época festiva eh, tiene que ver con la etapa del desarrollo, especialmente la adultez tardía. Si usted se detiene bien a analizar en la etapa de la adultez tardía, eh, piensa en sus abuelitos, piensa en sus padres también, porque puede sonar un poquito cruel, pero la definición formal
de la etapa de la adultez tardía. Muchos lo ubican en los 65 años, pero últimamente lo han ubicado a los 60 años. Y eso, ¿verdad? Para mí es una aberración porque tenemos personas de 60 años que lucen sumamente saludables y que decir que son adultos mayores, como que no les cae el sello. Pero sí, en cuanto a etapa de vida, sí podemos entender que están en esa etapa de la adultez tardía, porque quizás estas personas ya han pasado unas etapas, eh, ¿verdad? En que han terminado o culminado muchos asuntos en su vida, han sufrido muchos cambios en su vida. Por ejemplo, han terminado de criar y ya han tenido el nido vacío, se retiran. Especialmente entonces, mientras más entramos en edad, más drásticos son los cambios. Piensa entonces en un adulto mayor, ya de sus 70 años, sus 80 años, cuánto ha cambiado la vida. Posiblemente gran parte de la mayoría de las personas que conocía ya fallecieron. Sus familiares, sus padres, posiblemente hermanos, amigos, su mundo es muy diferente. Han sufrido cambios en la época, de épocas, ¿verdad? Drástico. Y por eso es que nos es tan interesante sentarnos y escuchar historias de cómo era el tiempo o la vida en sus tiempos de juventud, el tipo de música, la cultura y cuán diferente es a lo de ahora. Y esos son cambios que experimentan las personas que en las épocas festivas donde hay mucha emoción, contrasta mucho. Y tienden entonces a deprimirse, a sentir angustia, a sentir ansiedad. No solamente por las épocas festivas, sino por los cambios de la vida per se que experimentan las personas mayores. Esto los puede poner en mayor riesgo de problemas de salud mental, de mayor depresión, ansiedad, y vamos a ver un poquitito de eso más adelante. Eh, Especialmente soledad. Eh, es bien lamentablemente cada vez más común ver adultos mayores que viven solos, que padecen de alguna necesidad y no tienen recursos de apoyo. Porque entonces o sus hijos se han mudado, viven en los Estados Unidos o fuera, ¿verdad? De la isla. Han perdido seres queridos y cada vez se ven solos. Así que podemos tener viudas o viudos, podemos tener adultos mayores que sus hijos viven en Estados Unidos, pero ellos prefirieron quedarse aquí. Y quizás como decían, ya yo todavía estoy fuerte, tengo mi casa, este es mi país, me cuesta mucho cambiar, ir a otro clima, ir a otro ambiente, prefiero quedarme aquí hasta que empiezan a aparecer condiciones de salud y otro tipo de condiciones que van a requerir ayuda, que entonces empiezan a deprimirse, sentir soledad e inclusive mucha ansiedad por el temor de estar perdiendo la salud, de estar perdiendo la autonomía. Y eso es una realidad que la iglesia tiene que estar pendiente. También las personas que no necesariamente estén en la etapa de vida de la adultez tardía y pueden ser propensas a que en épocas festivas sientan mucha ansiedad, depresión, se deprimen, especialmente personas que han tenido pérdidas significativas. Piensen en personas que han sufrido fallecimientos recientemente. Aunque a un duelo no le vamos a poner tiempo, hay personas que puede que haya pasado tiempo de que sufrieron la pérdida de un ser querido, pero todavía están en ese proceso de duelo y cuando llegan las épocas festivas, ese dolor se agudiza porque la ausencia se hace más marcada en estas épocas. Así que personas que a causa de muerte, de pérdida de seres queridos, pueden sentir
angustia en estas épocas. O sea que mientras unos están pasándola bien o disfrutando porque llegó la llamada época más hermosa del año, hay personas que el dolor se le incrementa porque sienten ese vacío y sienten esa pérdida más fuerte. También podemos tener personas que a causa de algún diagnóstico, y aquí para esto no hay edad, sufran cambios grandes en su vida que le pueden traer también ansiedad, depresión. Así que la aparición de diagnósticos, cambios grandes en la vida como separación y experiencias traumáticas como abandono, van a afectar a las personas y las pueden hacer más vulnerables emocionalmente, especialmente en épocas festivas. ¿Por qué? Pues porque al ser una época de mucho júbilo, de muchas emociones positivas, pues se ve un contraste bien marcado cuando entonces yo me siento desamparado, me siento solo, he sufrido pérdidas, he sufrido cambios en mi vida. Y es importante entonces estar pendiente a esto. Así que no solamente por las épocas festivas, sino porque también podemos ser propensos a deprimirnos y a padecer de depresiones, ansiedades, miedo, sentimientos de culpa. Pues el ser humano emocionalmente puede tener un reto. Y es importante que la iglesia esté consciente de esto porque la iglesia tiene la solución en sus manos. Y es importante que nosotros la prediquemos. Para hablar un poquito de la depresión y la ansiedad. El origen de toda depresión o de toda ansiedad son la inseguridad y la desesperanza. Y especialmente para la ansiedad, la inseguridad, la sensación de inseguridad es un detonante grande de la ansiedad. De hecho, la sensación de amenaza, la sensación de inseguridad, pues provoca una reacción tipo reflejo que nos despierta emociones como el miedo, la ansiedad o el estrés, que biológicamente pues el mecanismo que nosotros tenemos para enfrentar ese peligro. Pero detrás de toda ansiedad hay inseguridad, hay miedo. Detrás de la depresión hay desesperanza o hay desamparo, que provoca uno de los mayores o principales síntomas de la depresión, que es el desánimo. Porque la persona, al pensar consciente o inconscientemente, tener la idea de que no hay esperanza, no hay solución a mis problemas, no hay vuelta atrás, no puedo cambiar el pasado, no puedo hacer nada por mi futuro, viene el desánimo. Lo contrario, ¿verdad? Cuando tenemos esperanza, cuando esperamos algo, viene el ánimo o la motivación. Pues, ¿por qué? Pues porque me da energía para conseguir o alcanzar lo que espero. Pero cuando yo no espero nada, tenemos la tendencia entonces a desanimarnos. Como quien dice, ¿para qué? ¿Para qué me voy a esforzar si no voy a alcanzar nada, si no voy a cambiar nada, si no voy a encontrar solución a mis problemas? Y entonces aquí tenemos personas que pueden estar propensos a tener problemas con su esperanza de vida y con su seguridad, especialmente cuando han sufrido cambios grandes en su vida. Un adulto mayor que ha sufrido cambios grandes, ha perdido muchos seres queridos, se ve solo, se ve que sus hijos están fuera del país o han perdido recursos de apoyo, pues se puede sentir inseguro. Porque ¿a quién recurro? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? Personas que han tenido diagnósticos que no necesariamente son adultos mayores, que los adultos mayores pues están más propensos a tener diagnósticos de salud física, pero también jóvenes o personas en la adultez media, sus 40 años, sus 45 años, que de repente reciben un diagnóstico como dolores crónicos,
dolores de espalda crónicos. La gente no sabe cuán terrible es un padecimiento de dolor crónico, de problemas de espalda. Eh, Dolor crónico es un dolor que yo no me lo puedo quitar con nada. Si yo tengo un dolor de cabeza fuerte, yo trato de aguantarlo lo más posible. Y no me angustio tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que en el peor de los casos, si me tengo que tomar unas pastillas, pues me tomo las pastillas. Y tengo la esperanza que al tomarme el medicamento, las pastillas, pues entonces el dolor de cabeza se me quite. Pero cuando yo tengo un dolor que ya yo he probado, medicamentos, inyecciones, operaciones, terapia física y no se me quita, eso es desesperante. Entonces la persona empieza a brotar en él una inseguridad o una sensación de desamparo. Y ahí ya vamos viendo los cambios grandes en nuestra vida, ya sea por mi etapa de vida, adultez tardía, donde he tenido muchos cambios y he perdido muchos de mis recursos familiares o recursos de apoyo, o el surgimiento de diagnósticos que me cambian la vida, un antes y un después. Yo era antes una persona antes de este diagnóstico, ahora soy una persona diferente después del diagnóstico, de operaciones. Hay tantas cosas que podemos mencionar y que muchas personas pueden relacionarse, ¿verdad? Con esto, identificarse más bien con esto, que la gente no comprende. Operaciones, por ejemplo, una operación de remoción de ovario. Y uno dice, pues una operación simple, sí, pero entonces sufren un cambio hormonal tan grande. Hay algunas que pueden entonces recibir suplementos hormonales, hay otras que no. Entonces lo sienten y dicen, mira, yo soy otra persona y ahora estoy desarrollando ansiedad porque me siento insegura. Porque, eh, o desarrollo depresión porque me siento que no hay esperanza, que no puedo hacer nada por esto. Así que la depresión y la ansiedad es algo real. Es algo que le puede pasar a usted y es algo que me puede pasar a mí si nosotros no estamos pendientes y no incluimos a Dios en el asunto. Así que en esta introducción lo que queremos es ver que el ser humano atraviesa por situaciones que a veces no están en su mano y que pueden cambiar la vida por completo y la perspectiva de cómo vemos las cosas. Por eso comencé con el contraste de la época festiva, que para muchos puede ser muy positiva, pero no para todo el mundo. Porque entonces cuando uno ha atravesado tantos cambios o cuando uno se enfrenta a situaciones que no veía venir y que las ve como un gigante, ahí es que surge el miedo, el desamparo, la sensación de soledad, que se multiplica cuando entonces tenemos este contraste. Todo el mundo con su familia, todo el mundo con su gente, todo el mundo divirtiéndose y yo en mi casa extrañando a mi hijo que falleció, a mi papá, a mi ser querido que falleció, con el que yo celebraba. Así que todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta y pueden ser una puerta para la depresión y la ansiedad. Tomando en cuenta que detrás de toda depresión está la desesperanza y detrás de toda ansiedad está la inseguridad ¿verdad? El desamparo. Vamos a traer a Dios en el asunto. La providencia de Dios. Y el asunto es que desde que Dios fundó el mundo, ha tenido un rol activo y todavía sigue teniendo un rol activo con la humanidad. Tenemos en el Génesis que Dios creó todas las cosas, pero no es un Dios que creó todas las cosas y dejó al hombre a su suerte a ver qué pasa para después al final pues ver cómo lo juzga. No. Es un Dios que creó la humanidad, creó el mundo y ha tenido un rol activo desde entonces hasta ahora y lo seguirá teniendo. Y ese rol activo
eh, es que Dios es el que preserva el mundo. Si podemos poner ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 17. A ver qué nos dice. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a buscar Nehemías 9:6. Sí. Sí, ahora, Nehemías capítulo 9, versículo 6. Y ahí nos dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nuestro Dios creó todas las cosas, pero todas las cosas subsisten por Él. Él tiene un rol activo. O sea, nosotros contamos con un Dios vivo, un Dios real, un Dios activo que tiene un rol activo. Antes de continuar, se me pasó decir que secularmente, cuando uno trabaja dentro de la perspectiva de la psicología, la depresión y la ansiedad, uno la trabaja terapéuticamente atacando su origen. Si yo voy a trabajar con la ansiedad, pues yo tengo que trabajar con la inseguridad. Porque como detrás de la ansiedad, o la ansiedad es el reflejo o la respuesta a la sensación de inseguridad, yo voy trabajando con la seguridad. ¿Cómo usted trabaja con un adolescente ansioso? Ayúdelo con su seguridad, a sentirse seguro de sí mismo. Trabaje con el autoestima, trabaje con la esperanza, trabaje con el establecerse metas, lograrlo para que se demuestre que no es tan vulnerable como piensa. ¿Cómo usted trabaja la timidez? No me atrevo a hablar en público. Pues fíjese, usted no va a poder hablar en público y vencer la timidez hasta que la enfrente. Entonces, vamos a trabajar con la seguridad. Sabes lo que estás hablando, lo practicas frente al espejo. Hay muchos tipos de destrezas que nosotros en terapia pues vamos trabajando. Aumentamos la seguridad. ¿Cómo trabajamos la depresión? Pues vamos a la base, la desesperanza. Y vamos a trabajar con la esperanza, vamos a trabajar con los pensamientos negativos que te están alimentando esa desesperanza y vamos haciendo cambios. Claro, pero ante la inseguridad y esa desesperanza, a veces hay situaciones en la vida que nos azotan de tal manera que yo digo, es que no hay manera de yo ver cómo puedo enfrentar esto, se me sale de las manos. Por eso es que entonces tenemos que acudir a la providencia de Dios, al amparo de Dios. Y trabajamos espiritualmente la ansiedad y la depresión. Lamentablemente hay gente que no quiere utilizar esa área de su vida para trabajar su ansiedad, su depresión, porque no quiere tener que ver con la espiritualidad. Y espiritualidad específicamente Dios, porque el mundo habla de una espiritualidad que no es Dios. Estamos hablando del el Espíritu, pero el Espíritu Santo, trabajar con Dios. ¿Por qué? Porque qué mayor seguridad puedo tener yo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, esté en el asunto que yo estoy enfrentando. Entonces ahí sí tengo seguridad. Como quien dice, yo no puedo con una situación, pero busco ayuda de alguien capaz de ayudarme. Pues hay situaciones en la vida hay situaciones no, todas las situaciones en la vida, como mejor las trabajamos es de la mano de nuestro Señor. Por eso es importante, ¿verdad? Y ahora retomo, nosotros comprender de quién estamos hablando, quién es Dios. Es importante saber y conocer quién es Dios. Hay personas que llevan años en la iglesia
y todavía no han comprendido quién es Dios o no lo han conocido como Él se ha revelado en su palabra. Así que es importante saber a quién nosotros le servimos y a quién le estamos pidiendo ayuda y quién es el que nos ampara. Y ahí empezamos. Es el creador del universo, el creador del mundo y de la humanidad, que tiene un rol activo en la humanidad. Es un Dios que no duerme, es un Dios que está pendiente. Y ahí leímos esos dos textos como declaran, uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento, como entonces declara que todas las cosas subsisten por Él y funcionan por Él. Cuando Dios se presenta al ser humano, nosotros tenemos el Génesis, leemos el Génesis, empezamos él seleccionando un hombre, Abraham, y ahí por ahí sigue Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene, ¿verdad?, sus 12 hijos, y termina el Génesis con José, la historia de José, y empezamos después de varios años, creo que entiendo que pasaron cerca de 400 años, y empezamos con el Éxodo, con Moisés. Ahí Dios estaba utilizando y formando un pueblo con ciertas personas, y empezó con Abraham, hasta que entonces ya en la época de Moisés el pueblo se había multiplicado. Y Jehová empezó a presentarse al pueblo, a enseñarles quién es Él, cómo es Él y cómo el pueblo se debía relacionar con Él. Y eso ocurrió en el desierto cuando Él empezó a presentarse, a tener esa primera relación, a establecer leyes, a establecer reglas. Los constituyó en nación, porque entonces les estableció leyes. Y esas leyes han sido tan y tan efectivas y tan precisas que las constituciones de muchos países están basadas en esas reglas, en esas leyes. Y ahí usted se lee el Éxodo. Hay mucha gente que le parece aburrido, no es para nada aburrido. Usted ve la justicia de Dios en todos los asuntos legales. ¿Cómo vamos a hacer para hacer justicia a las viudas, cuando hay asuntos de robo, cuando hay injusticias? ¿Cómo trabajar con todo esto? Pero también cómo hacer justicia a los desventurados. Pues ahí precisamente Jehová empieza a presentarse, y una de las cosas principales que quiere que el pueblo entienda, discúlpenme, vamos a dejarlo por aquí, es a confiar en Él. Y ahí es que entra el maná, y usted conoce el maná. Él se está presentando a la humanidad, al pueblo, y empieza dándole una instrucción atípica, por decirlo así, media rara. Todos los días yo los voy a alimentar en el desierto. Va a caer esta especie de pan todas las mañanas. Pero había una instrucción bien peculiar. Y es que usted no podía guardar para mañana. Usted se comía la porción de hoy y mañana simplemente esperabas a que volviera a pasar. Era un entrenamiento día tras día para saber qué esperar de Él. Una de sus características principales, que es un Dios que sustenta, es un Dios que sabe cuál es tu necesidad, y es un Dios que suple tu necesidad. Nosotros podemos tener tendencias naturales, como la tendencia a ser prudentes y guardar. Cualquiera pudiera decir, ven acá, está cayendo comida, yo voy a coger para comer hoy y voy a coger otro envase para guardar para mañana. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana vaya a haber comida nuevamente. Eso es prudente. Pero Jehová le dice, conmigo esa prudencia tú no la vas a tener, porque yo quiero plena confianza y plena dependencia de mí. Y empezó ilustrándolo y enseñándoles, conmigo no. Si usted guarda para mañana, mañana se va a perder, no va a servir. Usted simplemente tenga la fe que mi sustento va a llegar
diariamente, desde el principio. Y a lo largo de la palabra, Dios se ha presentado de esta manera. Y en el Nuevo Testamento, Jesús también se ha presentado de esta manera. Y yo quiero entonces que leamos varios textos. Hay montones. Esto es simplemente una muestra de cómo Dios a lo largo de toda la Biblia se ha presentado como un Dios que sustenta. Un Dios que está pendiente a nuestras necesidades y que quiere, desea y es su voluntad ¿verdad? Suplir esas necesidades, el Dios que suple. Vamos a Mateo 10. Voy a mencionar varios textos, así que vamos rapidito. Mateo 10, capítulo 10, del 29 al 31. Mira lo que dice. Esto es hermosísimo. No se venden dos pajarillos, estas son palabras de Jesús, por un cuarto. Con todo eso, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre, pues, yo creo que faltó un... Ahora, sí, yo lo leí mal. Con todo eso, ni uno cae, ¿verdad? Si nuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Estamos así que... Sí, volvemos a poner lo que no lo dije. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios, y hay que ver, ¿verdad?, de quién viene. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que sostiene la tierra, que tiene capacidad para inclusive saber cuántos cabellos tiene cada uno de los moradores de la tierra. Y ahí lo que está diciendo es, él tiene la capacidad y tiene, no solo la capacidad, él tiene contados inclusive hasta todos los pajarillos. Tiene contados todos tus cabellos. Tú vales mucho más que unos pajarillos. Claro que está pendiente a ti. Claro que está consciente de ti. Claro que está consciente de tu necesidad, de tu dolor, de tu soledad, de tu padecimiento. Claro que está consciente, lo sabe. Y quiere ayudarte en eso. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Usted, allá que está escuchando, anótelo. Y subráyalo en su Biblia. Márquelo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un Dios que suple. Salmos 37:25. Este es hermosísimo, lo conocemos mucho. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mateo 6, 7 y el 8. Mateo 6, 7, 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. El 8. No os hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí mismo en el 6, versículo 25 y el 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Jesús constantemente está repitiendo, repitiendo. Y vamos a incluir ahí Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros. Desde el principio se presentó como el Dios que sustenta. Desde el principio hasta el final de la Biblia siempre se ha presentado. Yo sustento, yo conozco tu necesidad, yo deseo suplir tu necesidad. Pero aquí viene una pregunta controversial. ¿Por qué sufren los justos? La realidad es que sí, sufrimos. Dios no nos ha prometido que no vamos a sufrir. Por ahí dicen algo de pare de sufrir. Dios no nos ha prometido que no vamos a sufrir. Sí nos ha prometido que va a estar con nosotros en nuestro sufrimiento y que nos va a suplir y que nos va a sustentar en nuestra necesidad. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde siervos de Dios, siervos justos, experimentaron angustia, experimentaron sufrimiento. Tenemos el ejemplo de Job. Ahí usted puede buscar Job 7, del 17 al 21. Si quieren nos proyectemos. Vamos a proyectar Salmo 10, 1. Pero usted conoce bien la historia de Job y sabe que Job era justo y que mucho sufrió Job. Salmo 10, 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempo de la tribulación? Ahí es un salmo donde entonces el salmista se sintió angustiado, se sintió como que estaba en sufrimiento y se sintió desamparado. Salmo 22, 1. Mire cómo se expresa ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta es la humanidad hablando. La humanidad que tenemos usted y yo, esa tendencia a sentirnos desamparados, a sentirnos ansiosos, a sentirnos desesperanzados, a modo que si no trabajamos esto nos visita y nos atrapa en una depresión o una condición de ansiedad. ¿Por qué los justos sufren? Porque sí, todo el mundo experimenta sufrimiento. Justos e injustos experimentan sufrimiento. Pero ¿y cuáles son las razones? ¿Por qué entonces hay sufrimiento en la tierra? No solo para los injustos, también para los justos. Los hijos de Dios, sí, también sufrimos y padecemos. ¿Por qué? Una es consecuencia de la caída de Adán y Eva. En Génesis se nos presenta bien claro la caída de Adán y Eva de la mano con la necesidad de un redentor. Mucha gente critica el Génesis y habla del Génesis que no explica todas las cosas. Pues miren, el Génesis, ¿verdad?, que es principio. Lo que le interesa explicar es el origen de todas las cosas, especialmente de la caída del hombre. Es la introducción a la palabra de Dios y vamos a ver cómo el Apocalipsis es la conclusión y cómo la Biblia tiene ¿verdad?, una línea directa, un tema directo. Que muchos dicen fue escrita por hombres. Pues mire qué maravilla que lleva una línea directa desde su introducción el Génesis hasta su conclusión el Apocalipsis. Y el Génesis nos quiere presentar la caída del hombre y por qué necesitamos un redentor. Sí, sufrimos por la caída. Y la caída que ocurrió ahí en el Edén. Y es la razón por la cual necesitamos un redentor. Es la razón por la que rapidito en el tercer capítulo, en el versículo 15 de Génesis 3:15, se nos promete un redentor. Alguien que le va a pisar la cabeza a Satanás, que de su simiente va a haber, ¿verdad?, esa restauración. Por un hombre cayó la humanidad y por otro hombre, el simiente de la mujer, Jesús, es que viene la restauración. Pero sufrimos porque es consecuencia de la caída. Sufrimos porque también vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Estamos en un mundo que a causa de esa caída es pecaminoso, es corrupto y está la tendencia al mal
en los seres humanos que le llamamos el pecado original, que tienen esa tendencia al mal. Vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Y muchas de las cosas que nos suceden y de los sufrimientos que experimentamos es a causa de eso. Muchas condiciones, y estamos en una época en que el cáncer está rampante. ¿Y cuántas personas no han perdido seres queridos por el cáncer? Y decimos, ¿y por qué viene el cáncer? El cáncer es consecuencia de la corrupción. Hay tantas cosas que desconocemos que nos están provocando cáncer, que sí se conocen, pero no se hacen por puro egoísmo. ¿Cuántos ingredientes en las comidas que nosotros comemos que son cancerígenos? Se tiene conocimiento de ellos, pero simplemente no se regulan o no se quitan, pues porque hay dinero envuelto, porque hay intereses involucrados. ¿Cuántas enfermedades posiblemente ya tienen una cura, pero no sale a flote a la luz la cura, simplemente porque es más negocio, es más rentable mantener la enfermedad? Mira, eso es producto del egoísmo, eso es producto de la maldad, de la avaricia del hombre, y nosotros sufrimos a causa de eso. ¿Cuántos seres queridos nos hemos perdido por condiciones humanas? ¿Cuántas personas no en décadas atrás no perdieron personas por el famoso HIV? ¿Verdad? ¿Y de dónde surgió? El famoso COVID, o todas las muchas otras condiciones por la corrupción del mundo, porque vivimos en un mundo corrupto, pecaminoso, y mientras estemos aquí estamos expuestos a eso. También sufrimos por las consecuencias de nuestras acciones. Hay muchos sufrimientos que no los buscamos nosotros, porque hemos abandonado a Dios o porque no lo hemos tomado en cuenta, en consideración. Por nuestras malas decisiones hemos sufrido. Hay personas que han sufrido divorcios porque porque han fallado, por la dureza del corazón, como lo presenta la palabra. También sufrimos por las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, tenemos un enemigo que nos quiere engañar y constantemente nos quiere alejar del amparo de nuestro Señor. Y cuando nosotros sufrimos por consecuencias de nuestras acciones, puede venir la mentira de creernos que no tenemos acceso al perdón de Dios o al amparo de Dios. ¿Cómo yo le voy a pedir ayuda a Dios si yo me busqué esto? Eso es mentira de Satanás. Tenemos esa tendencia de pensar que Dios nos abandona porque hemos errado, porque somos pecadores. Hay gente que no va a la iglesia porque dice, no, yo quiero arreglar mis cosas primero para después ir a la iglesia. Pues no, usted no las va a arreglar solo. Usted va a ir a la iglesia y de la mano de Dios entonces va a trabajar con su pecado y con sus errores. Tenemos un ejemplo grande. A mí me gusta mencionar a Jacob en este aspecto. Jacob fue una persona que se destacaba porque era tramposo, era mentiroso. Y sabemos que robó esa primogenitura bajo engaño. Era una especie de niño mimado también porque la mamá tuvo mucho que ver ahí. Sin embargo, el pecado de Job no fue suficiente como para él no tener una relación con Dios. ¿Por qué? Mire, porque peor que el pecado es la indiferencia. Porque para el pecado hay solución. Dios tiene la solución del pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue la solución al pecado. Pero ante la indiferencia, entonces ahí sí hay un peligro. Por eso es que siempre en la palabra nos presenta la tibieza, la indiferencia como algo terrible. Porque es el indiferente a Dios y precisamente nos aleja más es lo más que nos aleja de la salvación, porque el pecado me aleja de la salvación. Pero el pecado, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y cuando yo me humillo ante Dios, recibo ese pecado y soy limpio. Pero si yo no quiero allegarme a Él,
pues no, estoy lejos de mi Salvador. Entonces, ahí sí que no tengo solución. Por eso Jacob versus Esaú, a pesar de que Jacob tenía mucho que tenía que trabajar, tenía muchas malas costumbres, tenía mucho pecado que Jehová tuvo que trabajar con él, fue bendecido versus Esaú, que uno dice, pero aquí la víctima fue Esaú. Lo que pasa es que Esaú fue indiferente y a Esaú no le importó. Y Dios vio el interés de Jacob. Y el interés de Jacob lo llevó a, claro, someterlo a un proceso de educación que le costó caro. Le costó caro en muchos años a Jacob. Pero ese interés de allegarse a Dios, de tener parte con Dios, fue entonces lo que le llevó a los pies de su Redentor. Y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Y de ahí salieron, ¿verdad?, esas 12 tribus. Así que usted pudo haber pecado, usted puede estar sufriendo por consecuencias. Recuerdo a una mujer eh, con la cual hablé, que ella tomó la decisión de irse a hacerse una operación famosa que hacen en Colombia. Y hubo un malpractice. Y de ese malpractice, esta persona estuvo en un año con, ¿verdad? Para no revelar mucho, con las consecuencias de esa mala práctica. Y desarrolló una condición crónica. Desarrolló convulsiones y otro tipo de condiciones crónicas que no sabemos que una condición crónica pues no tiene cura. Entonces sentía la culpa por mi decisión, por los impulsos que me llevaron a tomar esa decisión. Y muchas veces podemos pensar que el sufrimiento que estamos teniendo, que reconocemos que fue a causa de nuestras acciones, nos aleja de Dios y Dios no va a tener misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Lo único que necesitamos es rendirnos ante Él y decirle, he fallado y te necesito. Porque todos tienen que hacer ese proceso, porque todos de una u otra manera hemos fallado y nuestras faltas nos han provocado sufrimientos a nosotros mismos. Unos más grandes que otros, unas fallas que tienen, ¿verdad? Y son más marcadas que otras, pero todas nos alejan de Dios. Por eso decimos, no hay pecado grande o pequeño. Claro, hay consecuencias grandes que uno dice, bueno, alguien que le quitó la vida o una persona es una consecuencia muy diferente a alguien que robó. Pero el problema es que ambas te alejan de Dios. Y ambas personas, si se arrepienten y buscan a Dios, Dios tiene remedio para su perdición. Dios los perdona, los limpia, los restaura y los salva. Así que usted no se deje engañar. Si usted está sufriendo y parte de su sufrimiento usted reconoce, mira que yo han sido consecuencias de mis actos, vuelva a Dios, que Dios lo va a recibir con los brazos abiertos y va a caminar con usted y le va a ayudar a manejar la consecuencia que usted se buscó o la consecuencia del pecado y la maldad del mundo en el que vivimos o las consecuencias que nosotros por simplemente vivir en este mundo recibimos por la caída, sabiendo que tenemos la esperanza de que Dios ha vencido el mundo. Juan 16:33, si lo podemos poner en pantalla. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra de las razones por las cuales los justos sufren por la obra del diablo, que es descrito como el Dios de este mundo, de este siglo. Y no es que es el Dios verdadero, es un usurpador. Porque Dios es el que sostiene el mundo. Dentro de la voluntad permisiva, le ha dado un espacio, ¿verdad?
a Satanás y es llamado el Dios de este mundo, con un propósito, pero tiene su fecha de vencimiento. Satanás tiene su fecha de sentencia. Y llegará el momento en que se encuentre con la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ir terminando, ya hemos hablado que sí, sufrimos y que hay razones por las cuales sufrimos. Razones propias y razones, ¿verdad?, de un mundo caído. Pero Dios nos ha prometido a todos los hijos, a todo aquel que le busca. Y ya hemos discutido, no hay pecado que lo aleje de Dios si usted tiene un corazón contrito y humillado y va pidiéndole perdón a Dios. Él nos ha prometido victoria sobre el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento y sí, padecemos, pero nos dice Romanos 8:28. Y la ponemos en pantalla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios muchas veces usa el sufrimiento como un catalizador. Un catalizador, ¿verdad?, es un agente que hace de cambio. O sea, lo utiliza para llevarnos al cambio. Muchas veces el sufrimiento nos lleva al arrepentimiento o nos lleva a que regresemos a Él. Y sí, muchas veces Dios lo permite porque es el método que utiliza, no siempre, pero en muchas ocasiones que utiliza para que regresemos a Él. Porque más vale nosotros ser salvos por toda la eternidad que el sufrimiento momentáneo que estemos padeciendo aquí. Claro, es bien fácil decirlo aquí sentadito, pero lo dice una persona que también ha sufrido, como todos los demás que me están escuchando, de una u otra forma. Pero muchas veces Dios utiliza el sufrimiento para llevarnos al arrepentimiento. Muchas veces lo utiliza para probar nuestra fe, como sucedió con Job. Probó su fe y ese sufrimiento fue una prueba dura, fue una prueba grande, pero grande fue su recompensa. La recompensa fue tan grande que Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se convirtió en la única persona en su tiempo que tuvo un encuentro directo con el Creador. Con el Creador del universo. Eso es algo increíble. Todos los demás simplemente estaban repitiendo lo que creían de Dios. Job se topó de frente con Dios. Un alto precio para una grande bendición. Dios utilizó el sufrimiento de Job para eso. Lo utiliza para fortalecer la fe, porque nos ayuda a crecer en carácter y a crecer en rectitud. Muchas veces el sufrimiento nos ayuda a eso. Y aprendemos de nuestros errores o aprendemos de nuestro sufrimiento. Recuerdo, quizás en alguna otra ocasión pueda hablar un poco de mi experiencia ante la muerte de mi hermano. Eso fue hace más de 25 años, yo creo que ya van. Pero fue por una enfermedad de distrofia muscular. Pero recuerdo que una vez estando en la universidad, ya él había fallecido, y me tocó hacer un trabajo para una clase de inglés. Hice el trabajo y en el trabajo hablé un poco de mi experiencia con mi hermano, en el cuidado que tuvimos con él y en lo mucho que sufrí y sufrimos, ¿verdad?, mi familia al perderlo. Y me acuerdo que cuando la profesora leyó el trabajo, me dijo las palabras: ahora entiendo por qué tú eres especial. Y eso me tocó, porque ella había visto algo en mi carácter, algo en mi forma de ser, que ella le parecía especial y que me distinguía de los demás. Y cuando leyó, ¿verdad?, ese trabajo que hice, hablando de mi hermano, ella comprendió.
Por eso es que eres especial. Y así mismo pasa con muchos de las cosas que experimentamos en Dios, el sufrimiento, que claro, es un alto precio, pero Dios utiliza todas esas cosas para bien, para nuestra fe, para llevarnos a arrepentimiento, para crecer en carácter y en rectitud. También para capacitarnos para comprender a otros. Y esto es una de las cosas que ella veía. El sufrimiento nos ayuda a comprender bien y comprender más a los demás. Y precisamente esa es la línea de este mensaje. Es discutir de este tema, que la iglesia muchas veces está involucrada en sus asuntos, en sus festividades, en su vida, y tenemos que también mirar para el lado. Y para el lado tenemos personas en nuestra congregación que no la están pasando bien, que están sufriendo, que tal vez una depresión sí los atrapó, porque una depresión puede atrapar a un hijo de Dios, o que está sufriendo de ansiedad, que está sufriendo abandono, que está sufriendo soledad, y nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de eso. Me acuerdo una experiencia que me dio una lección grandísima en la universidad. Habíamos tenido un compartir donde se compartieron unos alimentos. Aquí en Puerto Rico le decimos picaera. Teníamos jugo, teníamos sándwich, teníamos muchas cositas de comer. Se acabó la fiestecita, entonces todo el mundo se repartió algo. Y yo me acuerdo que había cogido una caja, no sé si era de donitas o algo, y había una compañera que tenía un litro de jugo. Y vamos caminando hacia el estacionamiento. Esto es en Viejo San Juan. Y vamos a uno de los estacionamientos en Viejo San Juan. Yo la estaba acompañando. Y en eso habíamos, yo, ¿verdad? Era creyente. Y ella no. Y caminando, pues vimos a una persona en la calle pidiendo dinero. Yo pues no tenía efectivo. Pues pasé, le puse la carita de no tengo, ¿verdad? Y seguimos más adelantito. Más adelantito entonces ella se detuvo y miró el litro. Dijo, ¿sabes qué? Esto yo no lo necesito. Viró para atrás y se lo dio. Entonces me chocó, me confrontó. Porque yo soy el siervo de Dios. Se supone que sea yo el que esté pendiente a la necesidad, porque es el carácter de nuestro Padre. Conoce la necesidad y la suple, y quiere que nosotros seamos de la misma manera. Conozcamos y veamos la necesidad y suplamos la necesidad. Y asimismo trabajemos con nuestras inseguridades, con nuestras desesperanzas, confiando en que tenemos un Padre que conoce mi necesidad y suple mi necesidad. Y aunque pase por tribulaciones, sí tengo asegurada la victoria. Y todos tenemos una victoria tremenda. Y ahí para terminar quiero que veamos Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, pues las primeras cosas pasaron. Hay esperanza para los hijos de Dios. Esa esperanza es victoria sobre el sufrimiento. Sí, es cierto que lo estamos experimentando hoy, pero muchas veces lo que tenemos es que ampararnos en Dios, saber que día a día Él nos va a dar y Él va a suplir la necesidad. ¿Cuántas personas yo he atendido y me han dicho la frase, yo no sé cómo he podido, pero hasta hoy he llegado, hasta hoy he podido, no sé cómo lo he hecho? Lo ha logrado y lo hemos logrado por el amparo de Dios. A pesar de nuestro sufrimiento, día a día Dios nos ha estado llevando de la mano, ha estado supliendo nuestras necesidades
y nos está llevando y acompañando en nuestras tribulaciones, con la esperanza de que llegará un día donde ya no habrá llanto, donde no va a haber sufrimiento. Ese texto que acabamos de leer en Apocalipsis, márcalo y léalo, el 21 y lea el 22. Nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y nos habla de la nueva Jerusalén que baja del cielo. Y es una ciudad que él la presenta como su esposa. ¿Por qué? Porque en ella está toda la humanidad. Si usted va un poquitito, ¿verdad?, a la simbología del Apocalipsis, esta ciudad cuenta con 12 puertas y 12 columnas. Y esas 12 puertas representan las 12 tribus de Israel. Y las 12 columnas, los 12 apóstoles que representa la iglesia. La época de la iglesia, del Nuevo Testamento, que la iglesia fundada por los 12 apóstoles. Por eso a principio del Apocalipsis nos habla de 24 ancianos, ¿verdad?, compuestos de 12, de las 12 tribus de Israel, de 12 de los apóstoles que representan la iglesia. Tanto el pueblo como la iglesia juntos, ¿verdad?, estamos restaurados por nuestro Señor, y la esperanza es que al final vamos a reinar con Él y vamos a estar ahí. Y lo presenta aquí como una ciudad donde las calles son de oro y el mar de cristal, y el mar representa el mar representa la corrupción, representa lo oscuro, lo oculto. Cuando nos dice que es un mar de cristal, es un mar que no oculta nada. O sea, que nos dice ahí no hay corrupción, ahí no hay nada oculto, ahí no hay pecado, ahí no hay sufrimiento. Esa es la esperanza que tenemos. Hoy estamos ¿verdad?, en el día a día, de la mano con nuestro Redentor. Pero sabemos que quien nos lleva de la mano es un Dios de provisión. Es un Dios que conoce tu necesidad y que quiere suplir la necesidad, y que la principal, que es la necesidad de salvación, ya esa la hemos ganado en la cruz del Calvario. Así que no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos indefensos. Estamos de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene la victoria gana, y hay esperanza en Cristo. Vamos a hacer una oración para así concluir. Yo creo que, ¿verdad?, terminamos a tiempo. Amante Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque desde el principio te presentaste como eres. Un Dios que suple. Un Dios que sabe, que está consciente, que tiene un rol activo y que está dispuesto a tener una relación con nosotros. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz y de todas las promesas y todas las cosas que vamos a recibir por ese sacrificio. Te damos gracias porque en algún momento llegaremos a un lugar donde no va a haber más sufrimiento. Te damos gracias porque tú vas a enjugar cada lágrima de los que están escuchando el sufrimiento por los cambios que han tenido en su vida, por las enfermedades que están padeciendo, por las personas que han perdido. Hay esperanza y llegará el día en que tú enjugarás todas esas lágrimas. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté ahí trabajando en los corazones de todo aquel que necesita allegarse a ti y pedir tu amparo, para que puedan comprobar que tú no los echas fuera. Si tú no, que tú los recibes, tú los restauras y tú les provees. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos despedimos siempre, ¿verdad?, recordándoles. Si usted no se congrega, aquí tenemos una congregación que está dispuesta a recibirlo con las manos abiertas en Atoteja, el Templo Pentecostal Asambleas de Dios. Pero si no puede llegar aquí, busque congregarse. Es importante congregarse. Congréguese en una iglesia que predique que la salvación es por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo.
pero que también le predique que hay una promesa de que viene pronto y hay una esperanza de que viene pronto. Así que nos despedimos, Dios les bendiga.